Buenos días. Es usted el sargento de Mossos de Escuadra número 1903. Sí, señoría. ¿Ha sido procesado alguna vez usted? No, ¿O está investigado en alguna causa penal? No, señoría. ¿Tiene alguna relación personal o de cualquier tipo, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Solo trabajo en todo caso. Ya sabe usted que tiene obligación de decir la verdad y que faltar a la verdad cuando se declara como testigo en una causa penal puede generar responsabilidad criminal. Lo sé, señoría. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Responda, por favor, a las preguntas que le va a formular el letrado de la Acción Popular. Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenos días. Buenos días. En septiembre de 2017, ¿qué cargo ostentaba dentro del cuerpo de Mossos de Escuadra? En septiembre de 2017 ya era sargento de Mossos de Escuadra dentro del área de mediación de este mismo cuerpo. ¿Qué tareas corresponden al área de mediación del cuerpo? Disculpe, repite la pregunta. ¿Qué tareas corresponden al área de mediación del cuerpo? Básicamente, el área de mediación de Mossos de Escuadra fue creada dentro del nuevo modelo de orden público por el que optó el Cuerpo de Mossos de Escuadra. Y nuestra tarea principal es establecer espacios de diálogo y confianza con todos aquellos que quieren hacer uso del derecho de reunión, básicamente usando el espacio público. Eso se traduce en contactar con todos los promotores o convocantes de estos actos para poder utilizar o poder hacer un trato alternativo de lo que es la gestión del conflicto, siempre dentro de lo que es los dispositivos o actuaciones de orden público. ¿Por cuántos miembros está formada dicha área de mediación en septiembre de 2017? En esa época éramos 8 efectivos. De acuerdo. En relación a los hechos acaecidos en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, sí. ¿Estuvo usted de servicio ese día y en esa consejería? Sí, estuve por la mañana. Nosotros llegamos, nos activaron desde la sala de coordinación operativa y nos hicieron ir a la Consejería de Economía. Nosotros llegamos alrededor de las 10:35, 10:40. Fuimos hacia allá dos binomios, 4 efectivos del área de mediación. ¿Qué situación se encuentran al llegar? Sí, nosotros llegamos a la hora que le he comentado. Llegamos por la parte montaña, que eso quiere decir lo que es, o sea, la consejería está en la Rambla de Cataluña y nosotros llegamos por la parte montaña, que es la calle Diputación. Entonces, cuando dejamos el coche en una esquina y ya nada más llegar vemos que hay una gran cantidad de gente. Y cuando quiero decir gran cantidad, quiero decir que solo vemos gente. Entonces, nosotros nos acercamos, intentamos acercarnos a la consejería. Como veo que está muy apretujado, hay mucha gente, muchísima, y está muy apretujado, llamo a la que me dijeron que era la jefe del dispositivo, la intendenta María Teresa Laplana, porque debido a la dificultad que teníamos para avanzar, por la multitud de gente que había, le digo, igual hacemos el esfuerzo de llegar y cuando estamos dentro nos dice que nos quiere fuera por lo que fuere. La llamo y efectivamente nos dice que no entremos dentro de la consejería para valorar la situación y ya decidir qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, nos acercamos hacia la consejería. Ya le digo, la dificultad para avanzar era importante debido a la multitud que había, ¿no? Estaba la gente muy apretujada. Entonces a mí se me ocurre, pues digo, necesito algo como de apoyo. Y nos acercamos a la pared y pasamos entre la pared y lo que es la gente. Con dificultad, éramos 4, no lo olvidemos. Con dificultad, pero vamos pasando hasta que llegamos a la puerta de la consejería. Allí, y entonces, bueno, allí está una pareja uniformada de Mossos de Escuadra. Detrás de ellos está una pareja uniformada de la Guardia Civil. Y, bueno, nos identificamos y entramos dentro de la consejería. ¿Hasta qué hora estuvo en la consejería? Yo
entramos 4 efectivos, de los 4 efectivos se queda uno de los 4 todo el día y nos vamos 3 efectivos, yo mismo, un cabo y un agente, y nos vamos a las 17:30 aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo. ¿La Guardia Civil les dio algún tipo de indicación respecto de lo que tenían que hacer? Nosotros entramos dentro de la consejería, en el hall. De hecho, nosotros casi nos mantuvimos hasta que nos fuimos en el hall de la consejería. Y en el hall nos reunimos con un teniente de la Guardia Civil uniformado. Había otros efectivos que eran los que se estaban haciendo relevo a los de la puerta. Entonces, había este teniente de la Guardia Civil, que más adelante supimos que se llama Norberto. Nos dirigíamos de esta forma un poco así cordialmente entre nosotros. Estaba el teniente Norberto, estaba la intendenta María Teresa Laplana y nosotros 4. Entonces, ya allí, la pregunta es si nos dijo... ¿Qué indicaciones les dio la Guardia Civil? Sí. ¿Si les dio algún tipo de indicación? Cuando llegamos, el teniente lo primero que nos comenta es que hay intención de que venga la comitiva judicial con, creo que dijo 3 detenidos en vehículo. Y luego también otra petición es que estaban preocupados por los vehículos que habían estacionado delante de la consejería. Yo recuerdo que habló de 5 vehículos, 3 logotipados. 3 logotipados y dos de paisano. Y luego había otro en un garaje que está, digamos, a nivel de calle, pero que está al lado mismo de las entradas para las personas de la consejería. Y nos comentó, además, que su preocupación radicaba en que había armas largas dentro de los vehículos logotipados. ¿En qué situación? ¿Ustedes llegaron a ver los vehículos? ¿En qué situación se encontraban estos vehículos? Nosotros cuando llegamos no vimos los vehículos. Ya le digo, había muchísima gente y ya estaban, si no los vimos, intuyo que ya estaban rodeados porque estaban cerca de la consejería y no los vimos. Por lo tanto, intuyo que ya estaban rodeados, como después sí que comprobé que estaban rodeados, por lo que ahora le voy a explicar. Entonces, hace estas 2 peticiones el teniente. Entonces, nosotros se comentó que ya habían empezado a producir daños en los vehículos. Con esta premisa, nosotros comentamos que si no tenían inconveniente tanto la intendenta como el propio teniente de la Guardia Civil, saldríamos fuera a hacer comprobaciones de los vehículos si realmente se había producido algún tipo de daño, a ver cómo estaban, ¿no? Ninguno de los 2 puso ninguna objeción y salimos los 4 de la consejería. Salimos, evidentemente nos volvimos a encontrar con la dificultad de avanzar a través de la gente por lo apretujada que estaba, porque ya era todo muy denso. Nos acercamos a los vehículos. Cuando nos acercamos, yo vi encima de los vehículos trípodes y gente con cámaras, por lo que intuyo que eran periodistas. Nos acercamos, hicimos el aviso, el llamamiento de que bajaran de los vehículos, hicieron caso omiso, y entonces comprobamos cómo pudimos el estado de los vehículos. Nosotros no percibimos que tuvieran ningún daño. Ya digo, fue un poco difícil por la densidad de la gente rodeando los vehículos. A petición de lo que nos comentó, o con lo que nos comentó el teniente de la Guardia Civil, yo dije a los compañeros que estaban conmigo, digo, ostras, podríamos quedarnos aquí para proteger los vehículos que no sufran ningún daño. Y se me hizo la observación, yo creo que acertadamente, de que si teníamos que actuar, nos poníamos nosotros mismos en peligro. Porque si se produce algún daño a los vehículos en aquel momento, nosotros teníamos que actuar, tuviéramos tenido que actuar, y estábamos solos. Y además, a excepción de la intendenta y el teniente de la Guardia Civil, que no podían observar, debido a lo mismo, a la densidad de la gente,
cuál era nuestra situación exacta, nadie nos podía proteger ni nadie nos hubiera podido auxiliar. Por lo tanto, digo, tenéis razón, no nos vamos a arriesgar, pues vamos dentro de la consejería. Y esto es lo que hicimos, lo vimos dentro de la consejería. ¿Había, por tanto, un riesgo para su seguridad el hecho en el que permanecieran custodiando los vehículos de la Guardia Civil? A ver, hablamos de prevención, es decir, en ese momento no había un riesgo, pero si hubiéramos tenido que actuar, se hubiera producido ese riesgo. Por lo tanto, vamos a prevenir ese riesgo. O sea, en ese momento no había el riesgo, pero dadas las circunstancias, si se produce un ilícito penal, mi obligación es actuar, actúo, y lo más probable es que la reacción no sea sí, lléveme donde quiera, sino que sea pues un poco de confrontación, como en todo ilícito penal. Normalmente el presunto delincuente, si puede huir, huye. Entonces, cuidado, porque no se había producido aún ningún ilícito penal. Pero de lo que se trataba era de prevenir que hubiera ese riesgo tácito. ¿La Guardia Civil le solicitó que hicieran un pasillo o perímetro de seguridad para hacer llegar los detenidos a sus vehículos, a los vehículos de la Guardia Civil? Lo que ellos solicitaron es que se hiciera viable la entrada de la comitiva judicial con los detenidos con vehículo. El cómo, eso ya depende del dispositivo policial. ¿Lograron hacerlo viable? ¿Hacer viable el qué? Hacer viable la salida de los detenidos y la salida de la comisión judicial. La entrada. Sí. Estamos hablando de la entrada Bueno, de la detenidos para la... Sí, exacto. Vale. Sí, exacto. Vale, la entrada. La entrada de los detenidos es una petición cuando nosotros llegamos, es cuando tenemos conocimiento de ello. Se eleva la intendenta lo eleva a los superiores y se valora por medio de los técnicos de orden público si se puede hacer o no se puede hacer. Mientras, lo que sí se hizo es, como acostumbra hacer el área de mediación, conseguir contactos que tengan ascendencia sobre el colectivo. Estos contactos, porque nosotros no sabíamos quién había convocado, se nos consiguieron desde fuera. ¿Cómo supieron que eran unos o eran otros? Eso lo ignoro, pero estos contactos se nos consiguieron desde fuera. Entonces, intentamos que el espacio se consiguiera a través del propio grupo de gente concentrada o del colectivo. Pero eso no quiere decir que lo que consiguió el colectivo fuera lo que se utilizara para entrar o salir los detenidos, porque quien decide eso es el técnico de orden público. El que decide eso, el que puede garantizar que eso sea seguro, y eso solo lo puede hacer el técnico de orden público. No sé si me he explicado suficientemente bien. Sí. Hasta las 5:30. Perdón, disculpe. Hasta las 5:30, Sí. que, si no he entendido mal, es el momento en el que usted se marcha. Sí, más o menos, sí. ¿Cuántos miembros del cuerpo de Mossos d'Esquadra, aparte de los 4 del área de mediación a la que usted pertenece, se encuentran en la Consejería de Economía y Hacienda? Sí. Claro, cuando usted me pregunta Consejería de Hacienda, yo entiendo dentro del recinto. Pero como digamos, en los alrededores también. Me refiero ¿disculpe? tanto dentro como en los alrededores. Vale, esto es importante. Dentro, aparte estaba pues, el teniente, los efectivos uniformados de Guardia Civil, quienes estaban haciendo ¿Me pregunta general o solo de Mossos? Digo de Mossos d'Esquadra. Vale, entonces nos centramos en Mossos. En Mossos, en la consejería, estaban la intendenta y los compañeros de mediación. Luego, por la tarde, vino algún escolta cuando llegó el señor Junqueras. Luego ya lo concretaré. Y fuera sí que teníamos conocimiento de que había orden público. ¿Cuántos? No lo sé, porque vinieron... Porque no olvidemos que no hubo solo esta actuación. O sea, estuvimos en la consejería, pero si no me equivoco,
hubo un número importante de actuaciones judiciales donde también hubo reacción social y donde también hubo petición de efectivos de la Policía de Mossos d'Esquadra, ya sea de orden público o de seguridad ciudadana. Por lo tanto, había efectivos de orden público, eso fuimos teniendo conocimiento. Fue un número de efectivos creciente y a las 2:15, donde hay una reunión donde vienen dos subinspectores de la Brigada Móvil de Mossos d'Esquadra, pues efectivamente se daba por hecho, y ellos además así lo manifestaron, pues que había diferentes equipos o diversos equipos de orden público esperando para ser activados cuando fuera necesario. El número aproximado no me lo sabe concretar. ¿Disculpe? ¿El número aproximado no me lo sabe concretar? No. Vale. ¿Hubo algún tipo de reunión con los responsables de las entidades convocantes ANC y Òmnium? Sí. Nosotros llegamos, ya le digo, hacia las 10:35, 10:40. Los 5 o 10 minutos que durara esa mini reunión que tuvimos pues, con el teniente, que nos expuso sus peticiones, nos pidió sus peticiones. Y yo creo que eran alrededor de las 12, poco arriba, poco abajo, cuando se presenta dentro de la Consellería el señor Xavi Vidal de ANC, de la Asamblea Nacional Catalana. Esa es la primera reunión que se tiene con alguien representante de este colectivo, y allí en las reuniones, ya les digo que básicamente las tenemos, nosotros actuamos o estuvimos todo el rato en el hall, a excepción de la tercera reunión que ahora les comentaré. Hay una primera reunión con el señor Vidal, donde estamos siempre los mismos interlocutores, la intendenta, el teniente de la Guardia Civil y los 4 efectivos del área de mediación, y allí es cuando sale por primera vez el tema del pasillo. Se expone el teniente de la Guardia Civil que es necesario que la comitiva judicial con 3 detenidos en vehículo entre dentro de la Consejería para participar en la diligencia de registro, y entonces el señor Vidal se ofrece a hacer un pasillo, pero sin limitaciones ni sin limitaciones. Es decir, probaremos de hacer un pasillo tan grande como podamos, pero hizo observar, ya ven ustedes la densidad de la gente, por lo tanto haremos lo que buenamente podamos, ¿de acuerdo? Y así es como se quedó, y esto es lo que posteriormente hizo el colectivo. Pero esto no es el pasillo que tenía que garantizar la entrada de la comitiva. Esto es un pasillo que se hubiera podido aprovechar, que los técnicos de orden público hubieran podido aprovechar para, en el caso que se hubiera decidido así, facilitar la entrada de la comitiva judicial. Después, esto es la primera reunión. Después hay una segunda reunión con responsables de ANC, que es creo que una hora más tarde más o menos, que es hacia la 1, en que aquí está el señor Xavi Vidal y el señor Jordi Sánchez. Aquí, en la primera, no recuerdo si estaba el teniente no uniformado de nombre Pedro de la Guardia Civil, que era el que llevaba la diligencia de registro, pero en esta segunda sí que recuerdo, porque además hubo un cambio de impresiones entre el señor Sánchez y el teniente Pedro, ¿vale? Que tanto el teniente Norberto como yo pues volvimos a reconducir, porque íbamos a lo que íbamos y había que intentar dar respuesta a lo que se pedía. En esta reunión estaba, además de los que estaban en la primera, el señor Jordi Sánchez, y aquí
volvió a salir el tema de la entrada de los detenidos con la comitiva judicial para participar en la diligencia de registro. Creo que ahí salió la posibilidad de hacerlo a pie, pero vuelvo a insistir, es con ánimo de intentar colaborar lo máximo posible. Es una proposición que hacen los responsables de ANC, pero ellos no deciden, ¿de acuerdo? Quien decide, vuelvo a insistir, son los técnicos de orden público. Por lo tanto, fue una propuesta y creo recordar que el teniente uniformado la desestimó enseguida, no le pareció para nada seguro, teniendo en cuenta además que si se hubiera decidido así, quien hubiera garantizado o tenido que garantizar la seguridad de la comitiva judicial es orden público, no en ningún caso los voluntarios, que no es su tarea. Y después, la última reunión en la que estuve yo con responsables o representantes de ANC fue hacia las 2:15, cuando llegaron los 2 subinspectores de la brigada móvil. Vinieron estos 2 subinspectores, estaba el teniente Pedro, estaba el teniente Norberto, estaba la intendenta, estaba yo como representante y responsable de mediación, y además el señor Xavi Vidal, pero con la puntualización de que, a petición de los tenientes de la Guardia Civil, se pidió que se quedara un momento fuera de la reunión el señor Xavi Vidal, porque quisieron matizar que no se le comentará nada sobre el tema de las armas. Ellos no creían aún oportuno que ninguna entidad social, nadie que no fuera del dispositivo policial, tuviera conocimiento de que hubiera armas en los vehículos fuera en la calle. Una vez nos comentaron esto y se decidió, se permitió la entrada a la reunión del señor Xavi Vidal. Y aquí en esta reunión ya hay un momento en que la petición de la entrada de la comitiva judicial con los detenidos decae. Ahora no podría matizar si se pronuncia a alguno de los tenientes tácitamente o ya se deja de hablar, pero sé que a partir de ese momento la petición esta desaparece y ya no se vuelve a peticionar la entrada de la comitiva judicial con los detenidos a partir de ese momento. Entonces, la petición y lo que van después a valorar los técnicos de orden público es la posibilidad o la idoneidad de hacer el cordón policial para proteger los vehículos estacionados fuera. Estas son las 3 reuniones que se mantienen con... ¿Este cordón policial se llega a realizar? Este cordón policial, una vez ahí esta petición ya hacía rato que se conocía, pero una vez que salen de la reunión los técnicos de orden público, van a valorar esta posibilidad teniendo en cuenta todas las premisas. No es, debido a lo que ya he comentado, la densidad de la gente, la disponibilidad de los efectivos de orden público, porque vuelvo a repetir, no estaban todos los que seguramente nos hubiera gustado, porque estaban dispersos en las diferentes actuaciones judiciales que se estaban llevando a cabo si no todo, por buena parte del territorio catalán. Por lo tanto, ellos tenían que valorar si eso se podía producir y en eso estábamos, en que finalmente ellos, con todo lo que había que tener en cuenta, vieran oportuno si se podía hacer o no se podía hacer. La pregunta es, ¿se llegó a hacer? Si no me equivoco, se hizo hacia final del día, cuando
digamos que las circunstancias aconsejaron, obligaron a que se hiciera, porque se vieron unas imágenes a través del helicóptero de que se estaba empezando a romper o a saquear los vehículos, por lo tanto, la actuación fue inmediata. Entonces, una vez se hizo esta actuación, sí que se terminó acordonando o se diciendo este perímetro policial. ¿Ustedes, como responsables del área de mediación, Sí. manifestaron en algún momento al señor Sánchez o al señor Cuixart o a los responsables de ANC o Òmnium que lo aconsejable era que se desconvocara la concentración? A ver, con el señor Cuixart, porque supongo que saldrá más adelante, yo no tuve ninguna relación porque no lo vi en toda la mañana. El señor Jordi Cuixart, yo ese día no lo vi. Ni hablé con él, ni por teléfono, ni físicamente. Solo hablé, aparte del señor Xavi Vidal, con el señor Jordi Sánchez. Esto por un lado. Por otro, lo de desaconsejar, lo de desconvocar la concentración, yo no recuerdo que se le comentara. Esto salió más adelante cuando no había otra opción. Una de las opciones para poder actuar era que el número de concentrados disminuyese, porque era tal el número de concentrados que una actuación, incluso haciendo uso de la fuerza, hubiera sido muy complicada. ¿Le consta que durante la jornada, o al menos durante el tiempo en el que usted estuvo de servicio, hubiera algún tipo de lanzamiento de objetos, altercados, insultos a los agentes del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil? Mientras estuve yo allí, yo no observé ningún tipo de lanzamiento. No olvidemos que mi campo de visión era desde dentro de la consejería, por lo tanto, muy, muy limitado por lo que es con el exterior. O sea, cuando hablamos del exterior, aparte de lo que pudimos comprobar a primera hora cuando fuimos a comprobar el estado de los vehículos, es por referencias o porque en algún momento la intendenta pues nos traspasaba cierta información que ella obtenía o que le llegaba a ella. Entonces, no observé ningún tipo de lanzamiento. Sí es cierto que la pareja por la mañana, la pareja de Mossos d'Esquadra que estaba en el exterior no recibió ningún tipo de relevo, por lo menos hasta mediodía. Y la pareja de Guardia Civil sí que se relevaban entre ellos. No sé si cada 15 minutos o cada 20 o cada 10, eso no lo puedo concretar, pero el tiempo no era muy largo. Y cuando se hacía este relevo, salían los de dentro fuera y entraban los de fuera dentro, sí que se oían gritos, ¿vale? Y pues cantos y demás. ¿Qué tipo? No puedo concretarlo, pero sí que se oían gritos en ese momento. Pero increpaciones a Mossos, pues no sé si también, supongo que cuando hay un tema tan emotivo, policías son todos y yo creo que todo iba en un pack, pero no puedo concretar qué tipo de insultos o si es que los había o qué tipo de gritos que sí que los había. Usted abandona a las 5:30 la consejería y los alrededores. ¿Le releva algún tipo de compañero? ¿Disculpe? Usted abandona la consejería a las 5:30. Sí. ¿Le releva algún tipo de compañero? Sí, mire, a las 3:30 aproximadamente llegan 3 efectivos más del área de mediación, un subinspector y 2 cabos. Alrededor de las 4:30, una hora más tarde más o menos, ya vinieron pues, para hacernos el relevo, pero no se pudo llevar a efecto porque, o se decidió mejor no relevar, porque a las 4:30 nos activan para ir a la sede de la CUP porque había una actuación del Cuerpo Nacional de Policía. Entonces, el subinspector y un cabo se van hacia allá y hacen su actuación allí. Entonces, se queda
un agente más y es por eso que alargamos hasta un poco más hasta las 5:30, cuando ya digamos que no hay dentro de la consejería una necesidad imperante de que haya muchos efectivos de mediación y se queda igualmente una pareja, un binomio, porque no creo haberlo comentado, pero nosotros siempre trabajamos, nunca trabajamos solos, siempre trabajamos por parejas y se queda un binomio, un acabo y uno de los agentes que he comentado, eso sí que lo he comentado al principio, que se queda toda la jornada, desde que llegamos nosotros a las 10:35, 10:40, hasta que termina la actuación policial de mediación, creo que es a las 3:30. Y una última pregunta. ¿Usted en los días anteriores o posteriores al 20 de septiembre y 1 de octubre participó? Disculpe, ¿a qué fechas? La primera no la he entendido. No, en los dos. Por las fechas cercanas al referéndum del 1 de octubre, tanto días previos al 20 de septiembre y 1 de octubre como los inmediatamente posteriores. ¿Participó usted como agente de mediación del Cuerpo de Mossos d'Esquadra en algún tipo de concentración del orden independentista, pues al objeto también de realizar sus funciones de mediador? Bueno, alrededor de esas fechas, y estamos hablando de un periodo de tiempo relativamente, por lo que es actuaciones, porque pueden haber muchas, amplio, estamos hablando de mes de septiembre y mes de octubre, estuvimos en muchas actuaciones, tanto de calado, no me sale la palabra, pero de calado independentista como de calado antagonista, contrario, sea independentista, unionista, como lo queramos llamar. Hubo manifestaciones por doquier, hubo muchísimas y actuamos en algunas. No olvidemos, nosotros somos un instrumento dentro de lo que es el nuevo modelo de orden público de Mossos d'Esquadra y actuamos a petición del propio Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Por lo tanto, ¿cuándo actuamos? Actuamos cuando el jefe del operativo del dispositivo cree que nos necesita. Entonces, no actuamos en todas. Además, en la mayoría por su dimensión, porque acogen mucho un número más elevado de gente, se centran en lo que es la demarcación del área metropolitana de Barcelona. No solo el municipio, sino el área metropolitana de Barcelona, que es, como todos ustedes conocerán, la parte más poblada. Por lo tanto, nosotros sí que actuamos en diferentes acciones, pero en las que fuimos peticionados. ¿Se produjo algún tipo de altercado en estas concentraciones a las que usted ha hecho referencia ahora mismo, a mi última pregunta? Hubo, antes del 20 de septiembre, a ver, en estos dos últimos meses a los que usted se refiere, septiembre y octubre, si no voy equivocado, la carga emocional fue muy alta, ¿de acuerdo? Entonces, además, hubo un poco el cambio de actuación en que, sobre todo después del 1 de octubre, antes no tanto, pero después del 1 de octubre, en que si había una manifestación de una índole, se preparaba otra contraria. Entonces, yo no hablaría de desórdenes públicos, pero sí de la necesidad de que hubiera orden público para evitar ese riesgo. Lo mismo que el día 1 de octubre y fechas posteriores. La actuación era principalmente esta, evitar que hubiera enfrentamiento entre partes o ideas opuestas, pero que gracias al dispositivo policial o a la actuación preventiva, tanto del área de mediación como alternativa o como gestión alternativa al conflicto, como también de las unidades de orden público, pues se evitaba estos posibles desórdenes públicos, separando las partes. Sí. Concretamente, en relación al 1 de octubre, ¿usted estuvo de servicio?
Sí, el 1 de octubre estuvimos todo el área de servicio, desde las 6 de la mañana hasta no sé qué hora, pero hasta que se terminó, digamos, que se terminó con el dispositivo preparado para ese día. Y nosotros, siguiendo las pautas que diseñó el propio Cuerpo de Mossos d'Esquadra, como ya he comentado antes, debido a que somos un número pequeño de efectivos y que no se podía llegar, era evidente que no se podía llegar a todos sitios, nuestra función principal, o para que lo que se nos dijo que estuviéramos preparados, es sobre todo, igual que la Brigada Móvil, sobre todo para las manifestaciones o concentraciones que estaban convocadas y o comunicadas para ese día, y principalmente en lo que era el área metropolitana de Barcelona. Y eso es a lo que en las actuaciones en las que nos concentramos. Eso no quita que por la mañana, ya desde las 8 de la mañana, tuvimos diversas actuaciones, en una concentración en Sant Andreu, en diversos colegios en la ciudad de Barcelona, relacionadas directamente con lo que es los centros de votación. ¿En los colegios a los que usted acudió por la mañana les consta que esos colegios se aperturaran o si bien se pudieron clausurar? En los colegios en los que nosotros fuimos, no recuerdo si fuimos a 4 o 5, yo fui a uno, concretamente al que se llama, creo que es un CEIP Ramon Llull. En 2 de ellos, cuando llegó mediación, se nos comentó que el Cuerpo Nacional de Policía ya había actuado, se habían llevado urnas y demás, la gente seguía allí, no se había ido, pero sí que habían actuado. En Ramon Llull, cuando llegamos, estaban actuando, había ya un cordón policial y demás. ¿Quién está actuando? ¿Policía Nacional o Mossos d'Esquadra? En los colegios que en estos 3 colegios, porque no he llegado al cuarto, que es donde actúa Mossos, en estos 3 colegios actuó el Cuerpo Nacional de Policía. Y en el cuarto que le iba a comentar, actuó ARRO, el Área Regional de Recursos Operativos, conocida como ARRO, actuó en este colegio. ¿Este colegio se llegó a clausurar? Creo que no se llegó a clausurar. Usted No podría confirmarlo. No puede confirmarlo. ¿Qué labor de mediación hizo usted en este colegio? ¿Con quién habló? Sí, yo no fui a este colegio, fue el de Ramon Llull, pero en este colegio los compañeros que llegaron intentaron hablar con gente que estaba concentrada allí. Es gente heterogénea, no hay un líder, no hay un responsable, no hay fuera. Quiero decir, otra cosa es dentro quien hiciera las funciones de responsable o de lo que como le queramos llamar. Pero fuera, en la concentración, no había nadie que se erigiera como representante del colectivo en general. Por lo tanto, se intentó hablar, no hubo... No lo consiguieron. ¿Perdón? ¿Que no lo consiguieron? Sí, se habló. Hablar es muy fácil, pero que te escuchen y que te hagan caso es más difícil, y eso es lo que no se consiguió. Y también se habló, evidentemente, con el inspector responsable del equipo de ARRO que estaba allí. ¿Tiene alguna otra pregunta? Señoría. Gracias. Gracias. Ministerio Fiscal. Con la venia, señor presidente. ¿Iba usted de uniforme cuando llega a la puerta? No, nosotros siempre trabajamos de paisano. Los 4 iban de paisano, ¿no? Las 4 personas que sí, llegan. sí. Los cuatro efectivos de la mediación íbamos de paisano, correcto. Cuando usted llega, dice que el teniente Norberto le expresó que estaba preocupado con los vehículos, que necesitaba retirarlos. ¿Es así? Por nos hace 2 peticiones concretas, que son la necesidad de entrar con los detenidos, 3 detenidos creo recordar, con la comitiva judicial en vehículo y sobre los vehículos nos dice o retirar los vehículos o
retirar las armas de los vehículos, porque esto iba cambiando. A veces parecía prioritario los vehículos sí o sí, a veces con sacar las armas era suficiente, fue variando. Pero, Sí. perdone, ¿sigo? No, sí. Sí, entonces, las dos peticiones son estas. Lo del tema de los detenidos, la comitiva judicial y el cordón para proteger los vehículos y la retirada también, la retirada de los vehículos y la retirada de las armas de los vehículos policiales. Le dijo que desde las 8:15 de la mañana había pedido varias veces el cordón o perímetro para los vehículos. A posteriori, me comenta que él, cuando ha llegado, hace esta petición a los agentes que están en consellería, a los agentes uniformados que están en consellería. Les hace esta petición a ellos. Nosotros, o yo por lo menos, no me tomo eso como una petición hecha a la que yo tenía que dar respuesta como intenté darle a las otras dos. Él hace... Si no se la hizo a usted, se la hizo a compañeros suyos, ¿no? No, creo que lo he dicho, pero bueno, lo repito. Él me dice, cuando hemos llegado, a las 8:15, les comento a los compañeros que estaban fuera, que yo aún no estaba porque llego a las 10 y pico y eso él me dice que lo ha hecho a las 8:15, a los compañeros uniformados que estaban allí. Él hace esta petición a los compañeros. ¿Le dijo que la hizo o que la formuló varias veces? Yo me centro en las dos primeras peticiones y supongo que como era una conversación, digamos, repetitiva, es decir, tenemos esta problemática, queremos que se solucione, pues supongo que igual que me repitió diferentes veces las dos peticiones a las que yo me he referido, seguramente me repitió esto. ¿Lo trasladaron a sus superiores? Nosotros lo trasladamos a nuestros superiores y entre ellos la ¿Sus intendenta. compañeros que recibieron esas peticiones a partir de las 8:15 sabe o comprobó si lo trasladaron a sus superiores? Yo esto no lo sé, no lo puedo contestar porque no sé a partir de que ellos reciben esta petición qué es lo que se hace o se deja de hacer o cómo queda constancia, pero... ¿Lo habló usted con la intendente Laplana, si había recibido esa petición a primeras horas? ¿Lo habló con la intendente Laplana? Lo hablamos, pero no recuerdo exactamente en qué manera. Se hizo si me permite, concretando lo de la petición, todas las peticiones que se hacen entre diferentes cuerpos quedan constancia, y eso ustedes lo podrán comprobar, seguro que es fácil, quedan constancia porque se hacen o se deberían hacer, y creo que finalmente se hizo, no sé si más tarde o no, a través de la sala de coordinación interpolicial que hay montada, que le llamamos las CIC. A través de esta sala, las peticiones externas se recogen en esta sala y se derivan al cuerpo que se tengan que derivar. Sí. Y entiendo que debe haber algún registro donde se constate la hora en que se hizo oficialmente, no a través de una patrulla en la calle, sino oficialmente la petición. Que esa es otra vía. ¿Se hizo el perímetro? El perímetro, respondiendo casi exactamente a lo que he respondido a la acusación particular, la respuesta es: se hizo al final del día, con lo que he explicado de cuando se ve desde el helicóptero que hay peligro para el saqueo de los vehículos y se actúa inmediatamente. Antes, si se hace o no se hace, vuelvo a decir que quien tiene que valorarlo con todas las premisas necesarias son los técnicos de orden público, que es lo que hicieron. ¿Sabe usted si valoraron que no era necesario? Lo valoraron. Cuidado, una cosa es si es viable, si no es viable, si se puede hacer, si no se puede hacer por motivos técnicos. Y otra cosa es que se haga porque la petición es exacta. Es decir, queremos entrar, son las 10:30. A las 11 menos 5 están los detenidos aquí para que pasen.
Pues entonces, eso no se produjo, porque, ya le digo, a partir de las 2, la petición esta decayó. Estamos hablando de la entrada de los detenidos, ¿no? No, estamos hablando de los vehículos. Vale, pero bueno, entonces me he podemos equivocado, hablar de disculpe. una De cosa, acuerdo, perdón. vamos a intentar, por favor, que no incurra en repeticiones Vale. para precisamente aligerar un poco los Dice usted que términos del salió interrogatorio. a comprobar los vehículos. Sí. ¿A qué hora salió? ¿Los recuerda? Sí, recuerdo, no la hora exacta. 10:35, 10:40 llegamos, 5 o 10 minutos de reunión, creo que alrededor de las 11. Alrededor de las 11. ¿Usted llegó hasta los vehículos? Llegamos hasta los vehículos, sí. ¿Estaban empapelados? Nosotros no observamos que estuvieran empapelados, como tampoco no observamos que hubiera daños. Esto no quiere decir, porque estaba muy denso todo, matizo, que nosotros comprobamos, si hicimos lo que es la comprobación de los vehículos logotipados, porque era lo que nos preocupaba, sobre todo en referencia a las armas, porque cuando llegamos... Yo le pregunto por los logotipados. Sí. Se lo digo porque en el atestado, en el folio 2904, ustedes mismos, porque es un atestado de Mossos d'Esquadra... Vamos a ver, señor fiscal. Tenemos aquí al testigo que además se caracteriza por su locuacidad. Vamos a intentar que sea precisamente esa locuacidad la que genere, la que sea una fuente de prueba y centrémonos también en aspectos novedosos respecto de lo que ya ha sido descrito minuciosamente. Es novedoso que nos diga que no estaban cuando en el atestado del Mossos d'Esquadra a las 10:50 se hace constar que están empapelados. Estamos en lo mismo, señor fiscal, estamos en lo mismo. Estamos resucitando una referencia que se hace en un atestado, vamos a ver unas imágenes, hemos escuchado muchas declaraciones testificales, es absolutamente innecesario rescatar una diligencia extendida en un atestado suscrito por la fuerza Usted a las 11 de la mañana no vio que estuvieran empapelados. Claro, creo que se tiene que destacar esto. Yo le digo, no observo que, ¿de acuerdo? Y usted me dice, otros testigos dicen que sí. Yo cuando llego le digo, yo no veo los vehículos. Vamos a discutir si los vehículos estaban o no estaban. Los Vamos a ver, estaban. si usted me dice que salió a las 11 de la mañana a ver los vehículos, lo que yo observé, y se señoría, acercó a ellos, mi pregunta es, ¿estaban empapelados? Yo no observé que estuvieran empapelados. No lo observé. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Sí? Bien. ¿Vio gente encima de los vehículos? Vi gente encima con trípodes y cámaras, sí. Sí. ¿Les dijo usted que era gente de Mossos d'Esquadra? Les dijimos que éramos policías, Sí. y que bajaran de los vehículos. Y O sea, les dio la orden de bajar. Sí. ¿Bajaron? No. ¿Y hizo usted algo ante esa desobediencia de estas personas? Es lo que le comento. Si hago algo, me quedo allí todo el día. Y no sé de qué manera. No sé qué significa se queda allí todo el día. Lo que le he comentado antes. Si hace algo, o sea, cuando les dice que bajen, no le hacen ni caso. No me hacen caso. Entonces yo me subo en el coche, que no era lo más aconsejable, porque si no das ejemplo de lo que no tienes que dar. Bueno, hubiera tenido que actuar. ¿Cómo lo bajo? Tengo que utilizar la mínima fuerza imprescindible. Entonces estoy haciendo una acción policial que hubiera tenido una respuesta de la muchísima gente que estaba apelotonada al lado de los vehículos. Es decir, usted hubiera corrido peligro si intenta hacer cumplir la orden de que bajen. Hubiera tenido una actuación policial. ¿En qué medida? No lo sé. Bueno, porque pero no una actuación llevó a cabo. policial es usted policía, es decir, que eso no es una cosa extraña. A ver, señor fiscal, si esas preguntas ya se han formulado y él ha expresado por qué se aproximan y por qué en un momento determinado, decide lo que decide. Ya luego valoraremos si eso es correcto, si no es correcto, si era obligado, si no era obligado. El peligro es relativo y el peligro lo describes cuando lo vives, cuando lo encuentras. ¿Podemos imaginarlo? Bueno, si quiere lo vamos a imaginar, pero no era el caso. No sé. ¿Usted sabe que resultaron esos vehículos dañados? Sí. ¿Sabe que resultó también dañado un vehículo de los Mossos d'Esquadra? Correcto. ¿Recuerda usted si el teniente o el Norberto o la intendente le manifestó que los vehículos a las 12:30 podían haber accedido al interior porque se lanzaron unos conos? ¿12:30 de la mañana? Sí. No. ¿No se lo dijeron o no lo recuerdo? Yo no recuerdo que nadie me dijera esto.
¿Se increpaba a la Guardia Civil que estaba en la puerta? Había gritos, no sé si en modo increpación o en qué modo, pero se oía gritos. ¿En algún momento les comentaron que recibían escupitajos, que les lanzaban cosas? No, lo único que yo sí vi cuando me fui en el suelo, vi un par de pelotas de papel, o sea, papel arrugado, en forma de... Eso sí, vi un par en el suelo. Papel, ¿eh? Bien, y una última pregunta. El día 1 de octubre, ¿vio usted alguna actuación conjunta en algún colegio Mossos de Escuadra con Guardia Civil y Policía Nacional? Si la vi. Sí. Si en las que estuvo usted alguna... La única actuación conjunta que se intentó, pero no pudo ser, fue la que yo fui en Ramón Llull, en que intentamos hablar con la gente, incluso intentamos hablar con la línea policial y tal, pero no pudimos hacer nada. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿La Abogacía del Estado? Sí, con la venia del Excelentísimo Tribunal. Buenos días. Buenos días. Muy brevemente, usted ha hablado de que tuvieron lugar hasta 3 reuniones, ha relatado, pero que las decisiones sobre el llevar a cabo un operativo de orden público o no correspondía a los técnicos de orden público, entiendo, a los técnicos competentes en este ámbito territorial, que son los Mossos de Escuadra. ¿En cualquiera de estas 3 reuniones intervino algún representante de las unidades de orden público de Mossos de Escuadra? Sí, en la de las 2:15, ya he comentado antes, que vienen 2 subinspectores de la Brigada Móvil. Uno de ellos es el subjefe de la brigada, era en aquel momento el subjefe de la Brigada Móvil, máximo representante de la brigada en aquel momento. Hasta las 2:15, es decir, en toda la mañana que había ido transcurriendo y se fue acumulando gente, no intervino. Hemos oído que había representantes de ANC, incluso 2 personas, estaban ustedes, estaba la intendenta. En ninguna de esas reuniones previas, hasta las 2:15, hasta el mediodía, no intervino nadie de orden público de Mossos de Escuadra. Bueno, yo creo que no es así, porque... ¿Qué no es así? Dígame. Sí, se lo cuento, no hay ningún problema. No es así porque la intendenta está continuamente en contacto, tanto con sus superiores, bueno, con nuestros superiores, evidentemente, si son los suyos son los míos, como con el subjefe de la Brigada Móvil. En todo momento están en contacto bastante frecuentemente. Entonces, ella es conocedora de que hay equipos de orden público en las cercanías, preparados para actuar cuando se decida. Pero, digamos, no están en las reuniones, pero evidentemente están en contacto continuo con la jefe del operativo, para decidir lo que se tenga que decidir, cuando se tenga que decidir. En esas reuniones en las que usted estuvo, previas a la de las 2 y algo, ¿usted escuchó a la intendenta hablar de un criterio técnico del orden público de Mossos de Escuadra? No he entendido la pregunta. Sí, ¿escuchó alguna referencia al criterio técnico de los responsables de orden público de Mossos de Escuadra antes de que hiciera presencia este oficial, a las 2:15? Más allá de lo que usted entienda o suponga que la intendenta tenía relación con los responsables de orden público. Evidentemente, ella siempre se refirió a que cualquier actuación se delimitaría o se decidiría con esos criterios. Claro. Pero, ¿en algún momento escuchó usted algún criterio? ¿En algún momento en esas reuniones la intendenta verbalizó alguna opinión de los técnicos de orden público? Es que los criterios de orden público los comenta o los conocen el orden público. La intendenta, en todo caso, puede compartir que la decisión, pero el criterio lo decide lo decide el técnico. Y bajo esos criterios toma una decisión, que es lo que le comentaría a la intendenta. Entonces, insisto, hasta las 2 y algo en que se celebró esa tercera reunión, ¿usted escuchó algún criterio concreto sobre si era viable, factible, con arreglo a los responsables de orden público de Mossos de Escuadra, alguna intervención? Sí. A ver, la situación es lo que hace que
que los técnicos de orden público deban ser muy técnicos, por decirlo de alguna manera. Presidente, No, mire, es que le está preguntando una cosa muy concreta. Si usted escuchó durante el tiempo que estuvo allí presente y hasta el momento en el que hicieron, en fin, participaron en esa reunión los dos subinspectores de la Brigada Móvil, si usted escuchó algo de esa intendente relacionada con los criterios técnicos a los que usted ha aludido con reiteración que debían determinar la actuación de las fuerzas de orden público. A eso iba a ir, perdón por la... Pero es solamente si usted lo escuchó, ni siquiera... Sí, lo que escuché es las dificultades que conllevaba la densidad de la gente y la oportunidad o no de utilizar el que es el uso de la fuerza. Bien. ¿Alguna otra pregunta, la abogacía del Estado? Bueno, llegados a este punto, hay que preguntar quién manifestó eso. ¿Quién manifestó? Lo que usted acaba de decir. Esto lo comentamos en el hall. La intendenta, es que la intendenta... Está respondida ya la pregunta. Sí, Disculpe, es que de hecho nos acaba de decir, lo comentamos en el hall, la intendenta, puntos suspensivos. No sé quién le comentó ninguno de estos criterios. Usted le ha preguntado si fue la intendenta, si oyó de la intendenta, y él ya le ha dicho que efectivamente escuchó de la intendenta en reuniones, conversaciones más o menos informales en el hall, que ese era el criterio. Gracias, señoría. Y una última pregunta, en relación con su intervención el 1 de octubre. Por un lado, ustedes como área de mediación les dieron pautas a los distintos Mossos de Escuadra, a los binomios que iban a estar presentes en los centros de votación sobre cómo proceder. Sí, en cuanto a lo que es el tema de mediación, las pautas que se dieron son las pautas que se... No se trata de que explique cuáles son las pautas de mediación. Lo que le ha preguntado la abogacía del Estado es si usted, con ocasión del 1 de octubre, dio alguna pauta a alguno de los binomios que integraban el dispositivo de... Sí, se dieron y se dieron en días previos. Esa es la respuesta. Perdón. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Y en qué consistían estas pautas? A ver, por favor. Por favor. Le puedo concretar más para abreviar. ¿En alguna de estas pautas se indicaba que tenían que informar sobre la necesidad de cumplir el auto del Tribunal Superior de Justicia? Por supuesto. Es que si las preguntas son concretas, es fácil de contestar, por supuesto. Se puede contestar ¿Tiene a lo alguna que se otra pregunta. pregunta, por favor? Sí, por supuesto. ¿Tiene alguna otra pregunta la abogacía del Estado? Usted, su concreta actuación, ¿en qué consistió? De forma concreta, dígame, cuando llegó, ¿a quién se dirigió? ¿Qué le dijo? ¿Cómo reaccionó? ¿El día 1 de octubre? Sí. El día 1 de octubre ya le he dicho que por la mañana, bueno, fue prácticamente por la mañana, a eso de las 9 y pico nos destinaron al colegio Ramón Llull. Allí fuimos, intentamos hablar. Vamos a ver, esto ya lo ha contado. Sí. Y si le preguntamos al testigo qué hizo el 1 de octubre, concrete más la pregunta, si tiene interés en algún punto concreto, porque... Sí. No, si quiere, porque, yo no, se lo por favor, usted responda a las preguntas que se le formulen. Pero de lo que se trata, básicamente, es de alguna pregunta, en fin, lo suficientemente concisa para que no tengamos que escuchar todo lo que hizo el 1 de octubre. Precisamente, señoría, lo que le he preguntado y le he concretado es a quién se dirigió cuando llegó al centro de votación, qué fue lo que habló con esas personas y cuál fue su reacción. Pero él ya ha contado antes que... Lo que tal vez no he contado es lo que hicimos a posteriori con las manifestaciones y concentraciones que estaban comunicadas o no. ¿Ni qué era lo que les decía? ¿Dónde? Usted, en las concentraciones. Cuando usted accedió al centro de votación. Bueno, estamos en los centros ahora. Vale. En el centro intentamos que la gente, digamos, no se opusiera a la actuación policial y no hubo respuesta. Esto es lo que he comentado antes y es lo que hicimos. Como no hubo respuesta y no podíamos avanzar en esa situación, nos fuimos. ¿Hay alguna otra pregunta? Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. Las defensas van a preguntar. Bien, vamos a hacer el paréntesis y a las 12:35 reanudamos la sesión.
Siéntese, por favor. Mire, le recuerdo que está usted bajo juramento y ahora es el turno de las defensas que quieran interrogarle. Gracias, señoría. Pues usted mismo, don Andreu. Hola, señor presidente. Buen día. Hola, buenos días. ¿Usted pudo ver la llegada del señor Oriol Junqueras a la sede de la Consellería? Sí, vi que entró dentro, sí. No, vi cuando entraba, no su llegada, cuando entraba dentro de la Consellería. Muy bien. ¿Y puede explicar qué es lo que hizo en ese momento? Si habló con alguien, si entró, si hubo algún problema o... Sí, entró, habló con el teniente uniformado de la Guardia Civil y dijo que quería subir a su despacho. Y sin más, subió, no hubo ningún tipo de problema. Muy bien. Creo que lo ha dicho, pero me gustaría que concretara si se acuerda de en qué momento, en qué hora es en ese momento en que dice usted que ya no se habla más de traer a los detenidos. Sí, es en la reunión de las 2:15 más o menos, en que ya hay efectivos o mandos de orden público, que a partir de esa hora es cuando decae la petición de la entrada de detenidos para la diligencia judicial. ¿Comentaron si tenía algo que ver con algo que hubiera sucedido en otro registro? No dieron ningún motivo. Que yo recuerde, no hubo motivación por la cual se prescindió ya de hacer esa diligencia. Que yo recuerde. Okay. ¿Y en algún momento durante el día se habló de si los abogados de los detenidos tenían que venir también? De eso sí que no lo recuerdo en absoluto. No recuerdo que eso saliera. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Señor Melero. Gracias, señor presidente. Con la venia de la sala. Buenos días, señor. Hola, buenos días. Ha dicho usted que en el área de mediación, en el mes de septiembre de 2017, eran ustedes 8 personas. Cierto. ¿Eran ustedes quienes tenían la competencia en materia de mediación para todo el territorio de Cataluña? Cierto. ¿La mediación era un criterio operativo de Mossos d'Esquadra que dependía tan solo de la gestión de ustedes o era practicada también por el resto de agentes? A ver, la mediación es algo que cualquier policía efectúa en su trabajo diario, cualquiera, de cualquier cuerpo. Lo que ocurre es que aquí el cuerpo de Mossos d'Esquadra optó por una especialización y una integración de esta especialización dentro de lo que es el modelo de orden público de la Policía de Cataluña. Al margen de este criterio de especialización, que es el que da sentido a la unidad de usted, ¿hay pautas de mediación dirigidas al conjunto de agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra? Sí, ya desde hace tiempo se instaló en lo que es la Escuela de Policía de Cataluña en formación en este sentido, ya tanto para los ya agentes de Mossos d'Esquadra como para los que están haciendo el curso los aspirantes, los que están haciendo el curso para ser policías. En situaciones como la que usted ha descrito, de ocupaciones del espacio público en ejercicio del derecho de manifestación y de reunión, ¿es preceptivo el uso de técnicas de mediación en el cuerpo de Mossos? Disculpe, ¿es preceptivo el uso de técnicas de mediación? Cuando dice preceptivo, ¿puede decirme? Si los agentes de Mossos d'Esquadra deben recurrir en primera instancia a técnicas de mediación. Siempre. La idea es que haya una gestión alternativa de lo que es el conflicto para poder crear espacios de diálogo y que la acción o actuación termine siempre, se desarrolle y termine pacíficamente. Sí, sí. Otra cuestión. A preguntas de las acusaciones ha referido usted que cuando llegan ustedes de paisano los 4 y se dirigen a la consejería, ya va contactando usted con la señora Laplana, que ya se hallaba allí. ¿Es así? Sí, yo contacto con ella porque como me cuesta avanzar... Sí, no se preocupe. La pregunta no es esa. La pregunta es si usted contacta con ella a través de emisora o de su teléfono móvil. ¿A través de? ¿Emisora o de su teléfono móvil? No llevamos emisora nosotros, a través del móvil. Sí, ¿La comunicación a través de teléfono móvil es usual en el cuerpo de Mossos d'Esquadra? Es usual en el cuerpo de Mossos d'Esquadra, pero más aún en el área de mediación, porque nosotros, como estamos con el colectivo, dentro del colectivo, con cualquier tipo de colectivo, a veces no es nada facilitador el llevar un pinganillo por el rechazo que eso puede tener. Por lo tanto, es usual en el cuerpo y más aún en el área de mediación.
Bien, otra cuestión. Ha referido usted, le sigo un poco el orden del interrogatorio de la acusación, la toma de conocimiento de la existencia de armas largas en los vehículos policiales logotipados. Pregunta si en el momento en que ustedes toman conocimiento de este hecho se les describe la naturaleza de las armas y si les precisa si son armas de fuego o armas para disparar proyectiles de foam, de goma, en situaciones antidisturbio. Yo lo que entiendo desde un principio son armas largas. Más allá no... Esta matización entre arma de fuego o arma de antidisturbios para otro tipo de proyectiles no les puesta de manifiesto nunca por los oficiales de Guardia Civil. No, pero entiendo que un arma larga es un arma de fuego, no es un arma blanca. Entonces... Otra cuestión. Se ha referido usted a las decisiones en materia de orden público que deben ser adoptadas por los técnicos en orden público. Cuando se refiere usted a los técnicos en orden público, ¿se refiere usted concretamente, en este caso, al jefe de la Brimo, el señor Hernández Vilamachó? El responsable, el mando en aquel momento de la Brigada Móvil, no necesariamente el jefe, pero sí el que estuviera allí en aquel momento. ¿Sabe usted si el jefe estaba presente ese día? Por la mañana estaba el subinspector que he comentado y por la tarde sí que viene el jefe. Vale. Otra cuestión. Usted ha referido por lo menos 2 reuniones en las que asisten los representantes de la Brimo, los mandos presentes de la Brimo. De la Brimo, una. Una, la de las 14:15. Correcto. Bien. En esa reunión asisten también los tenientes o el teniente de la Guardia Civil presente. Los dos tenientes de la Guardia Civil, el uniformado y el no uniformado. Usted dice que en esas reuniones, si lo he entendido yo bien, se exponen cuáles son los criterios de orden público que aconsejan o desaconsejan la intervención. No, ahí se expone o se vuelven a repetir las peticiones y los criterios, dicen los responsables de orden público, que los valorarán, pero no se exponen. Vale. Se exponen, a ver, se comenta cómo está la situación, la densidad y demás. El criterio en materia de intervención que exponen los representantes de orden público es contestado por los agentes de Guardia Civil, por los mandos de Guardia Civil con un criterio alternativo. No. ¿Se plantea por parte de los mandos de Guardia Civil, por los tenientes Norberto y Pedro, creo que ha dicho usted, la activación de recursos propios de orden público de Guardia Civil ante alguna deficiencia o insuficiencia por parte de ustedes? No. Esto sí que no. ¿En algún momento se plantea la necesidad de disolver a los concentrados con el uso de la fuerza para facilitar el acceso a los vehículos? Eso se hubiera tenido que tomar si la petición hubiera sido concreta, pero no, ahí no. Esa es la pregunta. No, si hay una petición concreta, en este caso por parte de los agentes a cargo de la Comisión Judicial, de que se utilice orden público para restablecer el acceso a los vehículos. En esa reunión no. ¿Se plantea en algún momento por parte de estos agentes, de estos mandos de Guardia Civil, utilizar recursos propios para habilitar ese pasillo? No, ya he respondido antes que no. Ante la situación de insuficiencia... ¿Recursos propios de la Guardia Civil? Sí. No. ¿Se pone de manifiesto por parte de Guardia Civil una insuficiencia de la presencia de orden público de Mossos d'Esquadra ante la Consejería de Economía? No, hay un requerimiento reiterado de esa petición, pero no se pone... ¿Tiene usted constancia de cuándo se produce la primera solicitud de apoyo oficial por parte de Guardia Civil a la sala de coordinación? ¿De apoyo a qué nos referimos? Porque hay 2 peticiones concretas y una más que me ha comentado la Fiscalía. A las que ha descrito usted. Usted se ha referido que esto se hace de una manera, que se envía un comunicado, un correo a la sala de coordinación. ¿Tiene usted conocimiento de a qué hora se producen esas peticiones formales de apoyo? Lo que yo tengo conocimiento es lo que ya he comentado. Y en la medida en que, si quiero, lo vuelvo a repetir, pero me parece... No. La pregunta es si usted tenía conocimiento. Sí. Y luego otra cuestión. ¿Tiene usted conocimiento efectivamente de que fue a las 8:15 cuando Guardia Civil solicitó apoyo? ¿Y sabe usted si lo hizo formalmente o informalmente? Yo no corroboro ni esta información no la corroboro. O sea, no voy a preguntarle a la gente, pues, oye, ¿te ha preguntado esto o te ha comentado esto? No, se lo digo porque le han preguntado, oiga, ¿sabe usted que a las 8:15 se solicitó por Guardia Civil? ¿Sabe usted que efectivamente a las 8:15 se solicitara por Guardia Civil algún tipo de apoyo? Yo solo lo sé por lo que me comenta el teniente. Lo he comentado antes y así lo digo. Efectivamente. Otra cuestión. A lo largo del día y durante las horas que estuvo usted allí, ¿el planteamiento de recurrir al uso de la fuerza para disolver la concentración
¿Se puso de manifiesto por parte de alguien en algún momento? El uso de la fuerza dentro de la consejería, ¿no? Porque quien tiene que hacerlo es el técnico de orden público. Allí no... No, en el exterior, para disolver a los concentrados. En el exterior se valoraron todas las medidas. Por supuesto que que en algún momento, como supe a posteriori, se valoró si era factible el uso de la fuerza, pero sí, se valoró, claro que se valoró. ¿Sabe usted cuál fue el resultado de esta valoración? Si se consideró que era factible o posible el uso de la fuerza en algún momento. Lo que yo sí sé y puedo decir es que hasta que yo me fui no se utilizó. Yo no soy conocedor de que se utilizara la fuerza. Pero no escuchó usted ningún comentario ni ninguna reflexión sobre la pertinencia o posibilidad del uso de la fuerza. No sé si en la reunión de las 2:15 se comentó la dificultad incluso pero no lo puedo concretar, la dificultad de llevar a cabo las peticiones incluso con el uso de la fuerza, pero no puedo concretarlo. La presencia a que ha referido usted del señor Sánchez de la ANC en el interior de la Consejería, en estas conversaciones con uno de los tenientes de la Guardia Civil, ¿fue recibida por parte del mando de Guardia Civil con sorpresa u hostilidad o requirió en algún momento que la presencia de este señor no era de recibo? Con hostilidad en absoluto, sorpresa supongo, no lo sé, y habló con normalidad con él, no hubo ningún rechazo, no. Y le paso al día 1 de octubre. ¿Sí? ¿Le fueron expuestas a usted las pautas de actuación de 29 de septiembre de la Prefectura de Mossos d'Esquadra con anterioridad al día 1 de octubre? Sí, creo que fue el viernes, porque el sábado si no hay servicio especial no trabajamos, pues debía ser el viernes. ¿Se le puso de manifiesto si el dispositivo debía ser un dispositivo coordinado con Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía? Sí, se comentó. ¿Se le puso de manifiesto o se le informó de cuál era la cadena de comunicación que debía llevar a cabo la intervención de orden público? No, esto no se nos concretó. Yo no lo recuerdo. Por lo menos. ¿Se le comentó si en primera instancia las intervenciones de orden público a través de CECOR correspondían a Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía? Creo que sí. Nada más. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Señor Pina. Un par de cuestiones, solo con su venia, excelentísimo señor. Buen día. Hola, buenos días. ¿Recuerda usted si esta persona que ha citado el señor Xavier Vidal de la ANC Sí. llevaba puesto encima un peto de color naranja? Creo que sí. Y la segunda cuestión es si tanto el señor Xavier Vidal como el señor Jordi Sánchez mostraron una actitud de colaboración o de obstrucción con las fuerzas actuales. De obstrucción en absoluto. Ellos enseguida, de hecho es el motivo por el cual vinieron allí, enseguida mostraron lo que podían hacer, pero no ningún rechazo. Muy bien, gracias. No hay más preguntas. Arros. Sí, con la venia de la sala. Mire, nos ha explicado que llegó sobre las 10:35 y marchó sobre las 17:30, las 5:30 de la tarde. Nos ha explicado cómo accedió, cómo sale de la Consellería. Sí, buenos días. Salimos a eso de las 5:30 a través del pasillo formado por voluntarios y llegamos hasta Gran Vía. No salimos por montaña, sino aprovechamos, porque les recuerdo que nosotros llegamos por montaña, salimos dirección mar, que es para aprovechar el pasillo que está formado por voluntarios. ¿Este pasillo llegaba hasta la esquina con Gran Vía? Sí, más o menos, sí. ¿Cuántos agentes salen? Entramos 4, salimos 3 porque se queda la compañera que ya he comentado antes que está todo el día. Y ha dicho que iban de paisano. Los agentes de la Brimo, ha dicho usted antes que ustedes iban todos de paisano, Sí, los de la cierto, mediación. cierto. Los dos agentes de la Brimo que acuden a las 2 de la tarde, ¿estos vienen uniformados? Vienen uniformados con su uniforme habitual, sí. ¿Sabe usted cómo hacen el acceso y la salida? ¿Le explican cómo han accedido, cómo han conseguido acceder adentro de la Consellería? Creo que utilizan igualmente el pasillo ya formado por voluntarios. Mire, el pasillo no estaba cuando usted llegó a la Consellería a las 10:35. No lo observo y yo creo que se forma a partir de la primera reunión que hacemos con el señor
Xavier Vidal. A partir de las 12, ha dicho, aproximadamente las 12 y pico, aproximadamente. entra el señor Xavier Vidal. ¿Esta conversación con el señor Xavier Vidal se mantiene en el vestíbulo de la Consellería? Sí, la mayoría de las interlocuciones con Guardia Civil, bueno, en los que estábamos allí, a excepción de la de las 2:15 que se hace en una sala aparte, todas se hacen en el hall. Sí. Desde las 10:35 que entra hasta las 5:30 que se va, ha mencionado 3 ocasiones en que puntualmente entra el señor Xavier Vidal, en 3 ocasiones parece ser, y una de ellas acompañado al señor Jordi Sánchez. Cierto. Aparte de estas 3 ocasiones en las que se hacía interlocución con gente de la ANC, Sí. ¿ustedes durante todo el día tuvieron interlocución con los tenientes de la Guardia Civil? Con el teniente Pedro yo por lo menos solo tengo interlocución las veces, la primera ya he dicho que no puedo concretar si estaba, la primera en que está solo el señor Xavier Vidal no puedo concretar si el teniente no uniformado estaba, en las otras 2 sí, y es cuando yo tengo interlocución con él. Con quien sí tengo interlocución continua, porque estamos continuamente en el hall, es con el teniente uniformado, con él sí. Es decir, durante las 7 horas y pico en que usted está allí, la interlocución con el teniente, el responsable de seguridad, es constante. Es constante, fluida, cordial y por supuesto profesional. Y por parte de entiendo que la intendenta La Plana era la jefa del dispositivo de Mossos allí dentro de la Consellería, ¿sí? Cierto. Por parte de ella hay una interlocución constante con el teniente responsable de seguridad. Sí, igualmente. Mire, cuando usted accede a la Consellería que atraviesa la manifestación, ¿qué tipología de gente había? Cuando yo llego, A ver, concretemos la pregunta, por favor. Sí, A ver, recuerda ¿qué usted. tipología? ¿Recuerda usted si había personas con el rostro tapado, que llevaran algún tipo de arma, algo que hiciera prever que aquello pudiera estallar de alguna manera? no, nada de lo que usted ha referido yo observé nada. Ni caras tapadas, ni armas, ni nada de esto. ¿Observó usted a gente de diversas edades? Sí, vi la gente que puedes encontrar en un día normal paseando por Barcelona, que encuentras de todo, pero sin que te produzca ninguna animadversión o ninguna percepción de peligro, sin nada de esto. Mire, en las anteriores ocasiones en las que ustedes como área de mediación hayan podido tratar con responsables de la ANC, ¿el hecho de que existan voluntarios con un peto es habitual en las manifestaciones organizadas por ANC? Sí, cuando hablamos de voluntarios con petos, nos referimos al servicio de orden que toda convocatoria que se haga en la vía pública tiene la obligación por ley, por la Ley Orgánica 983, de establecer. Incluso cuando se comunica, que hay la obligación de comunicar, ya hay un apartado en el que se les pregunta específicamente si tienen o no tienen, si habrá o no habrá servicio de orden. Y cuando hablamos de estos voluntarios con peto, nos referimos a este servicio de orden. Y sí, siempre lo tienen. Y muy bien organizado, además numeroso. Formulo otra pregunta. Durante el tiempo en que estuvo en el interior de la Consellería, ¿presenció en algún momento algún intento de la gente de entrar en la Consellería, algún tipo de asalto, la actitud de los manifestantes? ¿Puede repetir? Sí, en las horas en que usted estuvo en el interior de la Consellería, observó o alguien le informó de que hubiera habido algún intento de asalto por parte de la gente que hubiera intentado acceder a la Consellería. Hablo de los manifestantes. No, solo creo que alrededor de las 2 hubo un rumor de que se quería entrar, pero nosotros estábamos allí y no observamos absolutamente nada. Por lo tanto, el rumor quedó en eso. ¿Recuerda si se trajo comida para los miembros de la comitiva judicial a mediodía? Sí, antes de la reunión de las 2:15, yo creo que sería hacia la 1:45 o las 2, yo comenté, medio en broma, medio en serio, ostras, yo tengo hambre, deberíamos hacer algo para comer algo. Y una de las compañeras, la que concretamente se quedó todo el día, Gemma, me comentó, ¿te importa si se lo comento a la Guardia Civil? Digo, no, digo, es estupendo. Entonces, sí. Fíjese que la pregunta es si se trajo comida. Sí, pues se trajo. Entonces, sí, claro. ¿se puede responder con más Sí, laconismo, se trajo ¿eh? 20 bocadillos para Eso la Guardia eso Civil. es.
Durante el tiempo que usted permaneció en el interior de la Consellería, hubo permanentemente 2 agentes de la Guardia Civil, que ha dicho usted que hacían relevos en la puerta, por la parte exterior de la Consellería, custodiando la puerta. Fuera, ¿eh? Fuera, Sí. fuera. Sí. Junto con 2 Mossos de Escuadra. Sí. El pasillo de voluntarios que se crea a partir de las 12 y pico llegaba hasta la puerta de la Consellería, digamos que dejaba un espacio hueco delante de la puerta de la Consellería. Sí. Cuando ustedes se van, estos 3 agentes que se van, ¿recuerda aproximadamente cuántos Mossos quedan en el interior de la Consellería? En el interior, ¿eh? Solo en el interior. Solo en el interior. En el interior quedan la pareja de mediación, la intendenta, de Mossos, me ha dicho, y creo que algún escolta, no sé si es 1 o 2, porque al principio cuando vino el señor Junqueras, creo recordar que se hizo un relevo de escoltas, entonces no sé si quedó 1 o 2. Eso es lo que... ¿Recuerda a 4 agentes de seguridad ciudadana uniformados? ¿Dentro de la Consellería? Dentro de la Consellería. Ahora mismo no lo recuerdo. Mire, en caso de manifestaciones espontáneas, las que no se anuncian con días de antelación, ¿el área de mediación interviene también en este tipo de manifestaciones? ¿En cuáles? Manifestaciones espontáneas. Tiempo de antelación y haya tiempo de prepararlos y hablar con los responsables, aquellas que se convocan en el mismo día. Sí, también. Además, son manifestaciones en las que tal vez es mucho más necesario nuestra función, porque son contactos que se hacen in situ y nosotros facilitamos el uniforme siempre provoca cierto rechazo. Mire, por parte del señor Xavier Vidal o del señor Jordi Sánchez, ¿hubo en algún momento negativa a realizar el pasillo más amplio de lo que lo habían conseguido realizar? Es decir, ¿se negaron ellos ante la Guardia Civil a realizar un pasillo más amplio? No, no hubo negación. ¿Qué es lo que hubo? Disculpe. ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué es lo que manifestaron? La dificultad de hacerlo más ancho, más grande, debido a la densidad de las personas. ¿Recuerda si en esta reunión en la que vinieron 2 agentes de la Brigada Móvil, a la 1:15 del mediodía, dicho, los agentes de Brigada Móvil les dijeran a los agentes de Guardia Civil que era imposible, técnicamente imposible, retirar los vehículos que estaban estacionados delante de la Consellería, Sí. debido precisamente a la densidad de la gente? La hora era las 2:15, no la 1:15. Y se dijo que se valoraría, no que fuera imposible, se dijo que se valoraría. Ni una pregunta más, gracias. Muchas gracias. Pues hemos terminado la declaración. Gracias por su testimonio. Ahora recoge, por favor, la tarjeta de identificación. Gracias. Sí. Cuidado. No hemos terminado.